quiero compartirle esta palabra que es muy profunda, tiene mucho contenido y necesito la gracia de Dios para poder compartirle y el Espíritu Santo nos ayude a recibir esto y le decía, coronarlo al final, compartiendo juntos el nuevo pacto, la Santa Cena, recordando esos símbolos del pacto de Dios con nosotros. El título de la palabra justamente tiene que ver con esto y lo que estamos declarando: Dios de pacto. Dios es Dios de pacto. Qué tema, ¿no? En estos días donde la palabra no es tan tenida tan alto, donde uno dice una cosa, al rato cambia, donde hay distintas cosas. Qué bueno saber es que Dios es Dios de pacto y que cumple su promesa, que cumple su palabra, que Él es fiel. Quiero decirte, para ir metiéndonos en el tema, que pacto es la legalidad divina. Pacto es la forma legal que Dios se mueve en la tierra, que Dios se mueve en todas las cosas que hace. Es de suma importancia entender que Dios se relaciona y se comunica con el ser humano en términos de pacto. En la Biblia está todo así. La palabra de Dios está basada en los pactos que Dios ha ido haciendo, tanto en el Antiguo Testamento como sellando en el Nuevo Testamento el nuevo pacto en la obra de Jesús, el último y final y perfecto pacto en la obra de Cristo. Pero Dios, para poder entenderlo, ¿saben por qué? ¿Qué le quiero compartir en esta noche? Que fue lo que Dios me inquietó y Dios me permita poder llevártelo a tu vida. Uno puede tener un montón de herramientas, un montón de cosas buenas, pero si no las sabe usar, darle el lugar que tiene, cómo aplicarlas a su vida, por más buena que sea, no sirven o no cumplen el propósito. Y poder entender que Dios se relaciona con el ser humano a través de pacto, en toda la Biblia es así. Dios se expresa y se relaciona con el ser humano a través de los pactos. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en esa base que son sus promesas, son sus demandas y el cumplimiento de las demandas justamente del pacto. Vos lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y te vas a encontrar con esto. Esto es lo legal en el reino espiritual, en lo divino. Es lo legal, es como Dios funciona con nosotros y se comunica. Él nos dice, yo hago un pacto y pongo mi demanda y pongo también los privilegios. ¿Por qué? Porque el pacto siempre, contrario a lo que a veces vemos, yo siempre quiero pensar bien. Me hace mejor pensar bien que pensar mal. Pero creo que a veces se cometen errores por desconocimiento, por modas, por cosas que se hacen. No existe la posibilidad que un ser humano pueda hacer un pacto con Dios. El único caso que encuentro en la Biblia, pero más que un pacto, es como un pedido, como una oración. Cuando Ana está ahí y le dice, Dios, si vos me das un hijo, yo te lo consagro a vos. Es como que ella quiere establecer un pacto, pero es una promesa, es un anhelo de su corazón. Pero el ser humano no tiene la capacidad ni la condición de establecer un pacto con Dios. Todo pacto lo hace el que es poderoso y tiene el carácter para establecer un pacto. Quisiera que puedas tomar todo esto, que lo puedas seguir con la gracia de Dios. Mirá, el pacto, yo te decía, tiene promesas, tiene demanda. El pacto tiene legalidad de parte de Dios. Voy a ir compartiéndote algunas cosas y vamos a terminar después en el nuevo pacto, pero quiero que lo podamos seguir juntos. Mirá, por ejemplo, uno de los pactos que Dios hace, lo hace con Israel. Y Él le pone todas estas condiciones. Cuando Dios habla con Israel, le dice en Éxodo 19, 5 y 6, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi prioridad, mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Amén. Esto es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El pacto que Dios hacía con su pueblo Israel. Pero fíjense, para poder entender esto que yo te estoy hablando de legalidad, cómo funcionan las cosas espirituales, Dios le dice, ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Es decir, estarán bajo mi cuidado y mi protección. Entender esto, ¿por qué? Porque Dios
es Dios que establece el pacto y se compromete a sí mismo de llevar adelante el pacto. Ahora, es ilegal que un israelita en ese momento, en ese caso, que no obedece la palabra, que no es obediente, vaya y le diga a Dios, Dios, pero vos prometiste que ibas a cumplir esto y no lo estás cumpliendo en mi vida. Dios le iba a decir, estás fuera del pacto. Yo soy fiel, yo cumplo el pacto, pero vos estás fuera de la legalidad del pacto. ¿Me estás siguiendo, por favor? Es decir, en el Antiguo Testamento estaba basado en especial, también Dios lo quiere para el Nuevo, pero en la obediencia y en el cumplimiento. El nuevo pacto es en gracia. Ya vamos a ir un poquito a eso. Pero a lo que te quiero llevar es que es el Dios poderoso el que establece el pacto y hace el pacto con cada ser humano, con una nación, con una sociedad, con el mundo entero. La Biblia habla mucho de esto, ya vamos a ir metiéndonos en esto, los distintos pactos. Porque Dios reúne las condiciones para establecer el pacto. ¿Por qué Dios reúne las condiciones para establecer el pacto? Porque cuenta con el poder y el carácter para establecer el pacto. Sería tonto que yo le diga a Dios, Dios, yo voy a hacer un pacto con vos, te voy a proteger, Dios. ¿Quién tiene el poder para decir te voy a cuidar? Es Dios. ¿Quién tiene el poder para decir te voy a bendecir? ¿Quién tiene el poder para decir vos serás la niña de mis ojos? Es Dios. El que tiene el poder es Dios. Y el que tiene el carácter es Dios. Quisiera que veamos juntos Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Nuevamente, fíjense por favor el pacto que Dios dice, ¿en qué está basado? Miren juntos por favor. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios. Él es el Dios. Él es el único Dios. Y es el único que tiene la posibilidad de establecer un pacto con alguien que no tiene poder, es decir, nosotros. Él puede hacerlo. ¿Y por qué lo puede hacer? Que es Dios verdadero, porque es fiel, que cumple su pacto generación tras generaciones. Descansamos y confiamos en un Dios que cumple su pacto generación tras generaciones. Es decir, cuando vos ya no pises este mundo, si Jesús no vino antes, Dios va a ser fiel con los tuyos, porque Él no cambia. Él no cambia. Él será fiel con tus hijos, fiel con tus nietos, y el propósito de Él se cumplirá, porque Él no cambia. Él no cambia. Y por eso podemos descansar en el pacto de Dios. Quisiera que observes esto. La palabra pacto en la Biblia, o pactos, en el Antiguo Testamento aparece 284 veces. Y en el Nuevo Testamento unas 37 veces. Siempre se ha dicho, cuando algo en la Biblia se repite una y otra vez, es que Dios quiere hablarnos claro sobre ese tema. Ahora te digo, si Dios habla más de 300 veces en la Biblia sobre el pacto y el cumplimiento del pacto, las demandas del pacto, la gracia del pacto, es para que vos y yo le prestemos mucha atención. Entonces yo quisiera compartirte esto que ministraba mi vida sobre esto hubiera tanto para hablar, para decir, pero yo anhelo que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche a vos y a mí a entender algo de los beneficios del pacto. Entre tantos beneficios que tiene estar bajo el pacto de Dios, de tener una relación de pacto con Dios, el beneficio que yo quiero hablarte en esta noche es el beneficio de la seguridad. El beneficio de tener una vida segura, de que tengas seguridad para tu vida, para tus sueños, para tu proyecto, para los tuyos, para tu presente y para tu futuro, y aún
para la eternidad. Que tengas confianza en esa seguridad que te da estar en pacto con Dios, porque Él quiso hacer un pacto contigo. Si nosotros entendemos esto, yo creo que es importantísimo para el mundo espiritual. Lo primero que te quiero hablar de los beneficios del pacto y este aspecto, la seguridad, es que el pacto con Dios es seguridad para basar y edificar toda nuestra vida. Para que vos proyectes, sueñes y anheles, hagas sueños personales, ministeriales, familiares, basado no en emoción, no en sentimiento, que hoy están, que mañana se pierden, no en economías de gobierno que hoy son buenas, mañana son malas, sino en el pacto eterno de Dios que te dice: mi seguridad está contigo cuando estás bajo el pacto. Hay seguridad para tu vida. Dios hizo pacto con nosotros no para recordárselo a sí mismo. Él no se olvida de lo que promete. Lo hizo para darnos seguridad, fundamento sólido, firme para nosotros y para nuestra descendencia. Basado en esa seguridad, debemos desarrollar una mentalidad de pacto. ¿Cómo es la mentalidad de pacto? La mentalidad de pacto tiene que ver con todo lo que Dios nos viene ministrando. La mentalidad de pacto, cuando vos decís: yo tengo la seguridad de que Dios me prometió que está conmigo, que no me dejará, que me lleva de triunfo en triunfo, que me pone, si querés tomar del Antiguo Testamento, como cabeza, no por cola. Si querés tomarlo del Nuevo Testamento, que me dijo: va a estar conmigo todos los días de la vida y no me dejará jamás. Yo soy una generación de conquista y de gobierno. Yo soy alguien que tengo que avanzar, tomar decisiones. Yo soy alguien que Dios quiere hacer algo con mi vida especial. La mentalidad que te trae el entender el pacto es una mentalidad que te lleva a decir: yo debo manifestar el reino. ¿A dónde? Primero en mi vida. Yo no puedo decir que tengo un pacto con Dios y vivir de una manera que no manifiesta que Dios tiene pacto conmigo. Yo no puedo decir que tengo un pacto de fidelidad, de amor, y vivir de una manera distinta que no sea en la fidelidad y el amor de Dios para con mi vida. No sé si puedo ser claro con lo que te quiero decir. Es decir, manifestar el reino de Dios es que en vos se manifieste quién es tu socio. Que lo puedas manifestar en tu vida, que lo puedas manifestar en tu casa, que puedas manifestar en tus decisiones. Que el Rey de Reyes, Señor de Señores, es tu mayor socio y está en pacto con vos para llevarte a la cima de su sueño y su propósito para tu vida. Cuando un joven, cuando un matrimonio, cuando una persona es movida por todo viento que pasa y sucede, te está mostrando que no está bajo la cobertura de un Dios firme, sólido en su vida y en las promesas y el pacto de Dios para su vida. Quien está bajo el pacto está en seguridad y en esa seguridad va a construir, y Dios es fiel y cumplirá sus promesas, porque Dios no cambia. Es interesante poder entender esto, porque otro de los beneficios que da el pacto con Dios, de esa seguridad en Dios, es con la fortaleza, con la convicción, con la seguridad que vamos a enfrentar las dificultades de esta vida. ¿Cuántos pasan por dificultades? Todos pasamos por dificultades. Una cosa es que vos pases por dificultades en la inestabilidad de tus fuerzas, y otra cosa que pasemos dificultades bajo la cobertura del pacto con Dios. Quiero mostrarte un principio de autoridad legal del pacto que se debe utilizar para enfrentar cualquier dificultad. Es un ejemplo del antiguo pacto que quiero mostrarte, porque nos muestra esa posición de entender lo que es estar bajo pacto. ¿Cuánto más para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto? No te voy a leer toda la historia, solamente un versículo del conocido encuentro entre David y Goliat. Un solo versículo te quiero leer. Ustedes recuerdan la historia. El ejército de Israel
enfrentándose con los filisteos. Los filisteos, le aparece un guerrero extraordinario, de 3 metros de alto, con una fuerza especial, con una habilidad para la guerra especial, y se enfrenta al ejército de Dios, de los israelitas en ese momento, y los desafía, los humilla, y por 40 días les sigue, viene y los provoca. Tráiganme a uno que pelee y listo, y terminamos esto acá. 40 días donde el pueblo del pacto está asustado. 40 días donde el pueblo que tiene una promesa de Dios sobre su vida se esconde de temor. 40 días donde el rey, puesto por Dios, no sabe qué hacer porque olvidó y perdió de vista quién era bajo el pacto de Dios. Y entonces aparece David. Ustedes conocen la historia. Y David se da cuenta de algo que nadie se había dado cuenta. David se toma de algo que todo el ejército, ni Saúl, ni los sacerdotes, ni ninguno de los que huían de temor por 40 días se había dado cuenta. Él dice el texto en 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Cuando él empieza a hablar esto, sus hermanos guerreros, más grandes que él, porque hasta acá David era casi un anónimo. Hasta acá David no era conocido, no era popular. Era el que fue a llevar los quesos y unos alimentos para sus hermanos en guerra y para el rey, y nada más que eso. Una tremenda enseñanza. Sé fiel en lo poco que te puede promocionar para algo mucho más grande. Él fue fiel a lo que el padre le dijo. Y esa fidelidad, porque él podría decir, no, que voy a llevar los quesos, que voy a hacer esto. No. Él fue fiel a lo que le encargó su padre. Y fue la oportunidad que lo promocionó para algo mucho más grande. Porque hasta ahí era Davidcito el que cuidaba las ovejas, no mucho más que esto. Entonces, vuelvo a leerte. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué era la circuncisión? Era la señal del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Todo el pueblo de Israel, todos los guerreros de Israel estaban circuncidados. Y esa circuncisión era señal de que tenían un pacto hecho con Dios, de la fidelidad, del cuidado, de la protección, de la victoria que Dios le daría. Pero ellos se olvidaron. Empezaron a ver con sus ojos naturales la situación, el problema, los 3 metros del guerrero, lo que boconeaba, lo que decía. Y se olvidaron de que estaban bajo un pacto. Y David, el cuidador de ovejas, dijo: ¿qué me puede hacer este si yo estoy bajo pacto? Dios me dijo: te cuidaré, te guardaré y no te tocará a nadie. Él le enfrentó a Goliat entendiendo que él estaba bajo pacto y Goliat era un incircunciso. Léase, no tiene pacto con Dios. Dios no lo va a cuidar, Dios no lo va a proteger, me lo entregará y me lo comeré en un rato. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al que vive. Hay promesas de Dios para tu vida. Esa es la seguridad del pacto. Por eso David, el pequeño David, se atrevió a ir, porque él entendió en el mundo espiritual lo legal, la legalidad. Él dijo: el pacto descansa en un Dios fiel. El pacto descansa en un Dios que me dijo: te guardaré, te protegeré de generación a generaciones. Y él entonces dice: ¿cómo alguien que no está bajo pacto nos va a venir a meter tanto miedo? ¿Cómo algo que no es legal en el reino espiritual nos va a venir a frenar? Y es eso lo que él se da cuenta. Después era hábil para la onda, después un montón de cosas, pero su seguridad y su convicción la basó en eso.
Dios está conmigo, hay una promesa. Sabés que Dios está con vos y que hay promesas eternas y que estamos bajo un mejor pacto, el de la sangre de Jesucristo, y que no hay nada que el enemigo pueda hacer porque Dios está contigo. ¿Cómo vas a enfrentar tus problemas? ¿Cómo vas a enfrentar las dificultades que te presente la vida? ¿Mirando los 3 metros del gigante o mirando el pacto que reposa sobre tu mente, tu corazón, tu vida toda? Juan, entendiendo esto, dice en 1 Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Cómo que el diablo se me metió? ¿Cómo que el diablo hizo esto? ¿Cómo que el otro? ¿O falla la palabra? ¿O estamos fuera de cómo funciona el mundo espiritual? Estamos fuera de lo que es legal. Estamos fuera de entender esto. ¿Me estás siguiendo, por favor? Cuando el diablo se quiere meter con Jesús, Jesús le sacó la legalidad. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se tuvo que ir. Nuestra forma de enfrentar las dificultades, los desafíos, es desde la legalidad de quién somos en Dios, de su promesa, su pacto. El pacto con Dios es de seguridad, porque tiene propósito eterno, que el propósito eterno de Dios se cumplirá en nuestra vida. El pacto de Dios nos da la seguridad de que el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. Sin duda que el propósito eterno es de Dios y no es nuestro. Sin duda. Pero cada uno de nosotros tenemos una partecita que debe encajar dentro de ese propósito de Dios. Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para eso. Sin ninguna duda, dentro del gran propósito de Dios, yo tengo una partecita. Y es el propósito que Dios le da a mi vida. Y si yo no vivo en ese propósito, desencajo, pierdo brillo, pierdo luz, pierdo ganas. No entiendo, vivo mal. Pero cuando entiendo que en el propósito de Dios, yo tengo un propósito chiquitito, una partecita en ese eterno propósito de Dios, y vivo para eso, tu vida tiene el sentido mayor que pueda tener. Si no, justamente vivimos desencajados, vivimos fuera de esto. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque también en estos días me ha pasado, se ve que el Espíritu Santo está guiando y hablando en distintas situaciones, en distintos hermanos, sentir eso. En estos días hablé con varios hermanos que me expresaron no estar cumpliendo con lo que Dios quiere para su vida, sintiendo que están frenados en algún aspecto. Claro, ante el desafío que recibíamos el otro día, vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estás siguiendo, por favor? Esto me pasó con varios hermanos. Decir, no sé si estoy cumpliendo, no sé, no me siento bien. No estoy satisfecho, no estoy logrando lo que quiero. Creo que Dios tiene mucho más para mi vida. Y estoy parado. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso en tu vida en algún momento? El sentirte que estás parado, que estás frenado, que no estás pudiendo vivir todo lo que Dios tiene para vos. Bueno, en estos días hablando me pasaba eso. Y dentro de ese gran propósito de Dios, entender nuestra parte, entender la legalidad del pacto, de lo que Dios quiere. Y tomaba, por tomar un pasaje entre varios, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 es una promesa que dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa es una bendición, es una promesa que está involucrada en el nuevo pacto, que forma parte de las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, uno se pone ansioso y empieza a veces a orar por lo que no tiene que orar. Cuando uno está perdiendo de vista, no está entendiendo en el mundo espiritual esto que te quiero compartir. Yo sé que por ahí cuesta entenderlo y que para un rato es mucho contenido.
Pero cuando uno no entiende esto, empieza a ponerse en ansiedad y empieza a orar tal vez por lo que no tiene que orar, sino que tiene que confesar, que tiene que declarar. Y sin duda que hay cosas que están incorporadas en nuestra vida que nos cuesta cambiar la mentalidad. Pero por ejemplo, yendo a esto, si vos te sentís que estás frenado, que estás parado, no, lo legal no es empezar a orar, Dios, quiero salir de esta traba, de esto, que está bien que lo haga, no te estoy diciendo que esté mal. Lo que te quiero decir es que si entendemos el pacto, lo que yo tengo que hacer es declarar: Señor, tú comenzaste una buena obra en mí y la vas a completar. A pesar del pastor, a pesar de la iglesia, a pesar de mis limitaciones, vos la vas a completar, porque eso es legal de tu pacto. Señor, vos vas a completar tu promesa en mi vida. Empezaste algo bueno y lo vas a llevar hasta el final. Bendito sea tu nombre. No estoy orando por lo que Dios ya me prometió. Lo declaro, lo confieso, lo creo. Lo hago real. Si es promesa de Dios para tu vida, tómala. En el pacto, esta seguridad que también Dios nos da, es la seguridad, uno de los beneficios, que es la provisión de Dios. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, descansan sobre la base de un Dios proveedor. Un Dios que nos guarda y que provee. Un Dios que da el pan de cada día y que da todas las demás cosas por añadidura. Esa es la legalidad del pacto que debemos declarar. Ahora, ¿oro por un trabajo nuevo? Sí, orá por el trabajo, amén. Pero declará: Señor, yo estoy bajo pacto. Yo necesito ese trabajo y declaro en tu nombre que dice tu palabra que tú me proveerás el pan de cada día. Que si yo busco tu reino y tu justicia en primer lugar, tú me darás todas las demás cosas por añadidura. Así que le hablo al mundo espiritual: soltá lo que es mío, lo que me pertenece, lo que mi Padre me dio, porque estoy bajo pacto. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Entonces, yendo a la Biblia, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 31, 32: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las demás cosas? Estamos bajo pacto de bendición, de gracia, y si nos dio a Cristo, nos dará todas las demás cosas. El tema es si estamos en pacto. El tema es si entendemos. Porque eso es lo legal en el mundo espiritual. Dios siempre se comunicó y estableció la relación con el ser humano en pacto. Entonces, frente a la necesidad, la oración legal del nuevo pacto es la que dijo Pablo. Yo no le di este texto, pero que está en Filipenses 4:19. Así que mi Dios le proveerá todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Esta es la oración del pacto, o esta es la declaración del pacto, mejor dicho. Y quisiera ponerlo en primera persona. Quisiera que lo leas conmigo. Así que mi Dios me proveerá todo lo que necesito conforme a la gloriosa riqueza que tengo en Cristo Jesús. Decilo en primera persona, decilo para tu vida. Así que mi Dios me proveerá todo lo que necesito conforme a la gloriosa riqueza que tengo en Cristo Jesús. Estoy bajo pacto y en Cristo Jesús recibo todo lo que necesito. Nosotros vamos a recordar ahora la Santa Cena. Lo que Jesús estableció como base de salvación eterna, de redención, y es la máxima expresión del pacto de Dios con la humanidad. Quiero leer este pasaje y ya nos ponemos a compartir este tiempo. Quiero leerte ahí el clásico pasaje de 1 Corintios 11, 23, 26. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo
que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Hasta ese momento, todos los pactos que Dios había establecido se sellaban con la ofrenda de sangre de un animal inocente. Se sellaba con la ofrenda de un sacrificio, porque todo pacto es sellado con sangre. Y podríamos entrar en tantas cosas que es interesantísima, pero no nos da el tiempo. Cómo Dios sella con sangre cada pacto. Aún del nacimiento de una vida hasta el pacto matrimonial, todo es sellado con sangre. Ahora el nuevo pacto es en el cuerpo de Cristo. Y Él dice, entrego mi cuerpo, es simbolizado en este pan. Y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dios lo había prometido en Jeremías. Voy a hacer un nuevo pacto. Ya no será un pacto de la letra, sino un pacto en el espíritu. Pondré mi ley en su corazón. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Anhelamos ver naciones proclamando que eres sobre todo Rey. Seguimos adorando y todo reino y gobierno rindiendo sus coronas a sus pies.